Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Nuevamente estamos acá en un nuevo video con respecto al mes de Escorpión, a la energía de Escorpión, como ya lo hemos visto en los otros dos videos anteriores. Y hoy, como culminación, ya, porque queda muy pocos días, ¿no? 7 días, si no me equivoco, 6 días para que termine Escorpión, nos toca hablar de esta relación que lo hemos venido hablando ya desde varios signos atrás, que es esta relación que tiene la astrología con el tarot. Y en esta oportunidad vamos a hablar, por supuesto, de esta relación que tiene Escorpión con la carta que le corresponde en el tarot, que es justamente la carta de la muerte. Para hacer un poquito de reseña, ¿cuál es la idea de que esto tenga una relación, ¿no? En la astrología tenga una relación, o el signo, o los signos del zodiaco tengan una relación con las cartas del tarot? Es porque básicamente los signos tienen que aprender de la carta que le corresponde en el tarot, como un proceso evolutivo, como un proceso de camino espiritual incluso, de cambio, de transformación. Y esto nos da a entender, por supuesto, que la carta del tarot va a funcionar como una especie de camisa de fuerza, va a retener al signo justamente para que aprenda los arquetipos, por supuesto, y las características de la carta. En esta ocasión, el signo de Escorpión le corresponde justamente la carta de la muerte. Para los que entienden de esto, los que son escorpianos, los que han leído de esto, saben y sabemos que Escorpión es un signo que tiene relación con la muerte. Por eso es la relación con la carta de la muerte, ¿no? Pero el tema es que a Escorpión le cuesta mucho morir. ¿Ya? Por eso, vuelvo a insistir, tiene una relación justamente con la carta de la muerte, evidentemente. Y eso es porque básicamente, como ya lo dije, le cuesta morir. ¿Pero por qué le cuesta morir? Porque básicamente a Escorpión le cuesta mucho soltar el control. Le gusta tener el control, por supuesto. Y eso evidentemente puede llegar a ser bastante temerario, Escorpión me refiero, temerario con respecto a la muerte, a vivir y pasar por situaciones tremendamente límites, tremendamente extremas, porque Escorpión es un signo muy extremo en ese sentido. Entonces, todas estas situaciones límites que constantemente Escorpión está viviendo, que son básicamente muy parecidas y lo acercan a la muerte. Es como estar en el filo de la muerte, entre la vida y la muerte, porque eso básicamente es una característica muy propia de Escorpión, de nacer y morir en ese sentido. Pero, a pesar de toda esta cosa tan temeraria que tiene Escorpión, esta cosa tan de situaciones límites, ¿verdad? Pero resulta que Escorpión no muere. Entonces la pregunta es, ¿por qué no muere? No le debe gustar morir a Escorpión, pero resulta que es el signo que tiene relación con la muerte, con las transformaciones, con las crisis en ese sentido, ¿verdad? Con el renacer. Entonces aquí es donde aparece la carta de la muerte, ¿no? Que le va a dar a entender, ¿verdad? Lo importante para Escorpión, por supuesto, lo importante, lo necesario, incluso lo sano que es para Escorpión, que todo este proceso o los procesos que vive Escorpión tengan un cierre, tengan un final. Y eso es lo que le cuesta a Escorpión. Entonces la muerte evidentemente coincide muy bien, por supuesto, con los arquetipos de Escorpión. Y resulta que la carta de la muerte lo que va a hacer en fondo es que le ayude a eliminar justamente estos procesos, que aprenda a cerrar ciclos, o que mude de piel, como por supuesto aparece en la carta del tarot, aparece simplemente un esqueleto, por supuesto, que le va a enseñar a morir. Entonces, Escorpión básicamente debe tener en ese sentido cero temor a la muerte. Pero en realidad lo que le cuesta, o lo que le teme, o lo que le teme, bien digo, en realidad no es a la muerte en sí, sino que le teme a la ausencia de luz. Ese es el tema. Y para él, para Escorpión, es justamente la muerte es eso, la ausencia de luz. Estamos hablando evidentemente de un conflicto escorpiano eterno entre su parte divina y su parte humana. Hay que recordar que Escorpión tiene dos planetas que lo rigen, ¿ya? Uno es Marte y el otro es Escorpión. Pero si lo vemos desde el punto de vista cabalista, lo vemos desde el punto de vista del árbol de la vida, Marte se sitúa en el mundo del 1% de este árbol de la vida,
que es el mundo material, físico, el ego, la personalidad, el carácter. Y Plutón, que es básicamente el planeta más elevado en el árbol de la vida, es el primer planeta del árbol de la vida, es un planeta tremendamente divino, conectado con la luz. Es básicamente la manifestación de Dios acá en la Tierra desde el punto de vista de la luz. Entonces, Escorpión siempre o básicamente está muy conectado con su parte más marciana, que lo lleva justamente a conectarse con su lado más humano, el tema de los deseos, las obsesiones compulsivas, por ejemplo. Pero también aparte de entender que tiene que aprender de la carta de la muerte, también como proceso evolutivo es justamente, y espiritual sobre todo, es justamente conectarse con la octava superior de Marte, que es justamente su planeta Plutón. Ese planeta lo va a llevar a que se eleve, a que deje esta parte más humana, se convierta en un ser mucho más divino, mucho más conectado con la luz, con las certezas, por ejemplo. Y como Escorpión es un signo extremo, ¿cierto? Plutón está justamente en el centro del árbol de la vida. El árbol de la vida tiene 3 columnas. Plutón está justo al medio, dando a entender de que conectándose espiritualmente con la luz va a adquirir ese tan anhelado equilibrio que necesita. ¿Se entiende? Pero resulta que se conecta mucho con su parte humana. Y lo humano es mortal. Y lo divino es inmortal en ese sentido. Entonces, a lo que le tiene más miedo en ese sentido Escorpión, y le va a costar un montón reconocerlo, por supuesto, a pesar de que tiene toda esta carcasa de autocontrol, de toda esta demostración que él tiene mucho autocontrol en su vida, pero en realidad le tiene miedo al término de ese proceso como humano. Ese es el tema que tiene que aprender Escorpión. Por eso se va, cuando se muera, lo que muere es su parte más humana, pero para transformarse en algo mucho más divino, por supuesto. ¿Se entiende? ¿Verdad? Y eso evidentemente va a permitir que cuando se conecte con esta parte divina, ¿verdad? Finalmente pueda perder este sentido de control que él tiene con respecto a todo. Controla, manipula, en ese sentido. Y eso es muy fuerte, por supuesto, para un signo como Escorpión. ¿Por qué? Porque es un paso transformador, por supuesto, para él. ¿Y por qué controla? Porque él cree que todo lo que él hace está bien. Que él tiene el control, que él sabe cómo se tienen que hacer las cosas. Pero básicamente esto del control es ese proceso de dejar que la vida no fluya. Por ende, la carta de la muerte lo lleva justamente a entender ese proceso de fluidez, pero también a entender que la muerte básicamente es una mentira. Totalmente una mentira, porque tú lo que haces es pasar por umbral, pasas un proceso, y ese proceso básicamente tiene que ver con que tú mueres, ¿para qué? Para pasar a una nueva espiritualidad, a un renacer. Después de la muerte viene un renacer. Y ese renacer básicamente tiene que ver con esta, digamos, renacer desde la espiritualidad. ¿Se entiende? Y eso es muy interesante. De dejar que finalmente la luz la maneje Dios, la maneje el universo, no Escorpión. Por eso controla y manipula tanto las cosas. Por eso básicamente siente de que esa luz que quiere manejar todo el tiempo, siente que se le va a agotar, siente que se va a diluir. Y cuando sucede eso, se convierte básicamente en un vampiro, donde empieza a chupar energía de su pareja, de su familia, del medio ambiente, de todos lados. Controla todo finalmente, hasta Dios lo controla. Entonces una de las cosas que va a tener que entender es justamente que es un juego de palabras, que es aprender a controlar, a no controlar. Cuando lo haga, deje, suelte la luz, que para que Dios, el universo, administre la luz por él, finalmente su vida va a cambiar absolutamente, porque va a empezar a conectarse con el fluir de la vida. Y la muerte, la carta de la muerte en este caso, justamente le va a ayudar a que entienda este proceso. ¿Para qué? Para que pase finalmente a una nueva espiritualidad. ¿Ya? Bajar al inframundo no es fácil, pero el hecho de salir, sales totalmente transformado, sales a una nueva vida, con una visión, una perspectiva mucho más amplia de tu propia vida y de la vida de los demás,
y del mundo, evidentemente, ¿no? Bueno, queridos, queridas, este es un consejo, ¿no? Que todo escorpiano debería empezar a entender y aprender justamente de esta carta. Por eso la idea de este video, que la gente de Escorpión entienda justamente este proceso que tienen que vivir ellos. Bueno, queridos, ha sido un gusto, muchas gracias. Espero que les guste estos tips para la gente de Escorpión y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, que estén muy bien.